¿Por qué el dólar en Colombia está a niveles tan bajos y el peso se fortalece contra todas las predicciones? Mientras que la economía nacional enfrenta desafíos que mantienen alerta a los principales directivos del país. Lo que se esconde detrás de este fenómeno cambia la perspectiva de riesgos y de oportunidades para quienes toman las decisiones estratégicas. En los próximos minutos descubriremos no solo el porqué de este comportamiento, sino lo que realmente importa para el futuro financiero empresarial colombiano. Hoy les quiero presentar un análisis completo sobre la situación actual del dólar en Colombia y las perspectivas económicas del país al cierre del 2025. En un contexto global donde Wall Street muestra cautela ante el posible cierre del gobierno americano y los mercados internacionales enfrentan incertidumbre sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal, el peso colombiano ha logrado un performance excepcional que sorprende incluso a los analistas más experimentados. Al 30 de septiembre del 2025, hoy, la tasa representativa del mercado se ubica en 3.901,29 pesos por dólar, registrando una apreciación del peso colombiano del 12% durante los días corridos del 2025. Esto significa que el dólar ha bajado 507,86 pesos comparado con el inicio del año, una cifra que superó las expectativas de la mayoría de los expertos financieros. La fortaleza del peso cobra aún más relevancia considerando el panorama global actual. El Bloomberg Dollar Spot Index está retrocediendo, mientras que los mercados estadounidenses muestran volatilidad ante la posibilidad de un cierre gubernamental, que podría retrasar la publicación de datos económicos clave, incluyendo el informe de nóminas no agrícolas de este viernes. Sin embargo, según David Saif, economista jefe de mercados desarrollados de Nomura, la ausencia de datos no cambiaría la decisión de la Fed para su próxima reunión de octubre, manteniendo la expectativa de un recorte de 25 puntos básicos según el diagrama de puntos actual. El principal motor de esta fortaleza ha sido el debilitamiento global del dólar estadounidense. La Reserva Federal americana recortó las tasas de interés en septiembre por primera vez desde diciembre del 2024, llevándolas al rango de 4 a 4,25. Ese recorte de 25 puntos básicos ha debilitado significativamente el índice DXY, beneficiando a las monedas emergentes como al peso colombiano. A nivel doméstico, varios elementos han contribuido a esta fortaleza. Primero, el Banco de la República mantiene una postura prudente con la tasa de referencia en 9,25%, conservando un diferencial atractivo que ha mantenido los flujos de capital hacia Colombia, especialmente valorado en un entorno de incertidumbre global. Segundo, las operaciones del Ministerio de Hacienda han incrementado la oferta de divisas en el mercado, contribuyendo a la apreciación. Y tercero, la solidez de la actividad económica y los bajos niveles de desempleo han reducido la necesidad de estímulos adicionales, respaldando la confianza en la moneda local. Sin embargo, no todos son buenas noticias. La inflación continúa siendo un dolor de cabeza para las autoridades económicas en Colombia. En agosto del 2025, la inflación mensual alcanzó 0,19% mensual, elevando una tasa anual de 4,90 a 5,10. Los analistas proyectan que la inflación de septiembre se mantenga en 5,10% anual, muy por encima de la meta del Banco de la República del 3%. Las presiones inflacionarias provienen principalmente de los alimentos, con una inflación anual del 6,1%, las tarifas reguladas impulsadas por incrementos en energía y educación y los servicios, especialmente los arriendos. El déficit comercial se proyecta como el principal foco de atención. Las importaciones en julio alcanzaron 6.484 millones de dólares con un incremento del 16,2%, mientras que sin el café, las exportaciones del país estarían cayendo cerca del 4% en el primer semestre. El panorama fiscal también es preocupante. El déficit fiscal alcanzó 3,7% del PIB en el primer semestre del 2025, el nivel más alto para ese periodo desde que se tiene registro. Se proyecta que el déficit anual llegue al 7,1% del PIB, muy por encima de la meta inicial del 5,1%. La incertidumbre en los mercados estadounidenses, incluida la posible interrupción de datos económicos por el cierre gubernamental, agrega un elemento de riesgo adicional. Los bonos de tesoro se encaminan a un tercer trimestre consecutivo de ganancias, lo que podría afectar los flujos de capital hacia mercados emergentes como Colombia, si la situación se prolonga. La economía colombiana, por su parte, muestra signos de recuperación moderada. El PIB creció 2,7% en el primer trimestre y 2,1% en el segundo trimestre del 2025. Para el año completo, las proyecciones varían. El BBVA Research dice que 2,3% para el 2025. El Banco Mundial dice que el 3% para el 2025.
Bancolombia, por su parte, dice que el 2.6% de crecimiento para el 2025. El FMI alrededor del 2.5%. Ese crecimiento estará sustentado principalmente por la demanda interna liderada por el consumo privado, que continúa firme gracias a la resiliencia del empleo y el aumento de los salarios reales. Una de las mejores noticias para la economía colombiana es el excelente comportamiento del mercado laboral. Colombia registró en julio pasado su tasa de desempleo más baja del presente siglo, con un 8.8% de la población activa sin empleo. Esto representa una reducción de 1.1 puntos básicos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a aproximadamente 230.000 personas recuperando su empleo. En Bogotá la situación es aún mejor, con una tasa de desempleo del 8.5% entre mayo y julio, el nivel más bajo para este trimestre desde el 2007. Los sectores que han liderado el crecimiento son el comercio, alojamiento y comidas, principal motor con crecimiento del 4.8%. Por su parte, la agricultura con un sólido crecimiento del 5.3% en el primer semestre. También las actividades artísticas y el entretenimiento con un crecimiento del 11.4%. La administración pública ha contribuido positivamente al empleo. Un punto preocupante es el comportamiento de la inversión extranjera directa. Colombia enfrenta su peor nivel de inversión extranjera desde el 2021, con una caída acumulada del 20% hasta agosto del 2025. Durante agosto, los flujos de capital alcanzaron solo 584 millones de dólares, al nivel más bajo del año. Esta situación cobra mayor relevancia en un contexto donde el petróleo amplía una fuerte caída, mientras la OPEP considera acelerar el ritmo de sus aumentos de producción, lo que podría afectar los ingresos por exportaciones energéticas de Colombia. Sin embargo, se identifican oportunidades en sectores claves, como los sectores de salud y servicios corporativos, en Bogotá más que todo. Las energías renovables siguen creciendo, con Colombia que avanza hacia la transición energética. Otro tema interesante es la tecnología y la innovación, con Medellín, Bogotá y Cali liderando el ecosistema de todas las startups. La agroindustria, con más de 20 millones de hectáreas con vocación agrícola sin uso. Ahí hay un potencial grande de crecimiento. Los analistas mantienen cautela para el cierre del 2025. El consenso sugiere que el dólar finalizaría en torno a los 3.900 pesos, con BBVA Research proyectando una depreciación moderada hacia finales del 2025 e inicios del 2026. La incertidumbre global actual podría generar episodios de volatilidad, pero los fundamentales domésticos ofrecen soporte al peso. Para el 2026, las proyecciones económicas son moderadamente optimistas, con un crecimiento del PIB entre el 2.8 y el 3%, la inflación, que también se proyecta en 4.2%, aunque seguiría por encima de la meta fiscal. El déficit fiscal continuaría elevado alrededor del 7% del PIB. En definitiva, Colombia cierra el 2025 con una moneda fortalecida que ha demostrado resiliencia ante la volatilidad global, un mercado laboral sólido que presenta una ventaja competitiva única y un crecimiento económico moderado pero sostenido. Para los líderes empresariales, esto representa tanto oportunidades de financiamiento más favorables como desafíos de competitividad exportadora. Los desafíos fiscales, la inflación persistente y la necesidad de atraer más inversión extranjera serán factores determinantes para las decisiones estratégicas empresariales en el próximo año. La clave estará en aprovechar la estabilidad cambiaria actual para fortalecer las operaciones internas, mientras que se preparan para un entorno global que seguirá siendo volátil. La pregunta no es si habrá cambios, sino que tan preparadas están nuestras organizaciones para capitalizar esa ventana de oportunidad única que ofrece la fortaleza del peso colombiano. Por hoy los dejo y los invito a que se suscriban al canal, me dejen un like, dejen sus comentarios y no olviden seguir a Renta 4 Global Fiduciaria. Nos vemos en la próxima. Chao.